Estimado oyente, estaré compartiendo durante un tiempo un libro del venerable Monseñor Marcel Lefebvre que lleva por título Carta abierta a los católicos perplejos, una serie de 23 capítulos. Esto nos ayudará mucho, sobre todo, a aprender más de nuestra fe católica, a analizar también los cambios que se han venido suscitando desde hace aproximadamente 60 años. Así que comenzamos. Capítulo primero lleva por título ¿Por qué están los católicos perplejos? ¿Quién podría negar que los católicos de este final del siglo XX están perplejos? Basta con observar lo que pasa para persuadirse de que el fenómeno es relativamente reciente y que corresponde a los 20 últimos años de la historia de la Iglesia. Antes el camino estaba perfectamente trazado. Se lo seguía o no se lo seguía. Se tenía fe o se la había perdido, o bien no se la había tenido nunca. Pero aquel que tenía fe, que había entrado en la Santa Iglesia por medio del sacramento del bautismo, que había renovado sus promesas aproximadamente a los 11 años, que había recibido al Espíritu Santo en el día de su confirmación, ese sabía lo que debía creer y lo que debía hacer. Hoy, muchos ya no lo saben. En las iglesias se oyen afirmaciones que causan estupefacción. Se leen tantas declaraciones contrarias a lo que se había enseñado siempre que la duda se ha insinuado en los espíritus. El 30 de junio de 1968, al clausurar el año de la fe, Paulo VI hacía una profesión de fe católica ante todos los obispos presentes en Roma y ante centenares de miles de fieles. En su preámbulo, el Papa ponía en guardia a todos contra los ataques dirigidos a la doctrina, pues, según decía, eso sería entonces engendrar, como desgraciadamente se ve hoy, turbación y perplejidad en muchas almas fieles. La misma palabra perplejidad se encuentra en una alocución de Juan Pablo II del 6 de febrero de 1981, en la cual cito lo siguiente: los cristianos de hoy en gran parte se sienten perdidos, confundidos, perplejos y hasta decepcionados. El Santo Padre resumía las causas del modo siguiente: desde todas partes se han difundido ideas que contradicen la verdad que fue revelada y que se enseñó siempre. En los dominios del dogma y de la moral se han divulgado verdaderas herejías que suscitan dudas, confusión, rebelión. Hasta la misma liturgia fue violada, fue transformada. Sumergidos en un relativismo intelectual y moral, los cristianos se ven tentados por una ilustración vagamente moralista, por un cristiano sociológico sin dogma definido ni moral objetiva. Esta perplejidad se advierte en todo momento en las conversaciones, en los escritos, en los periódicos, en las emisiones radiales o televisadas, en el comportamiento de los católicos, en quienes se traduce en una disminución considerable de la práctica piadosa, como lo atestiguan las estadísticas, en una pérdida de devoción por la misa y los sacramentos,
en un relajamiento general de las costumbres. En consecuencia, uno se ve obligado a preguntarse por la causa que determinó semejante estado de cosas. A todo efecto corresponde una causa. Se trata de la fe de los hombres que disminuyó por un eclipse de la generosidad del alma, del apetito de goces, de la atracción de los placeres de la vida y de las múltiples distracciones que ofrece el mundo moderno. Esas no son las verdaderas razones que de un modo u otro siempre existieron. La rápida caída de la práctica religiosa se debe más bien al espíritu nuevo que se introdujo en la Iglesia y que suscitó sospechas, sobre todo un pasado de vida eclesiástica, de enseñanza y de principios de vida. Antes todo, se fundaba en la fe inmutable de la Iglesia transmitida por catecismos que eran reconocidos por todos los episcopados. La fe se sustentaba en certezas. Al quebrantarse estas, se ha sembrado la perplejidad. Tomemos un ejemplo. La Iglesia enseñaba, y el conjunto de los fieles así lo creía, que la religión católica era la única religión verdadera. En efecto, fue fundada por el propio Dios, en tanto que las otras religiones son obras de los hombres. En consecuencia, el cristiano debe evitar toda relación con las religiones falsas y, por otra parte, hacer todo cuanto pueda para convertir a sus adeptos a la religión de Cristo. ¿Continúa siendo siempre verdadero esto? Por supuesto, la verdad no puede cambiar, pues de otra manera nunca habría sido la verdad. Ningún hecho nuevo, ningún descubrimiento teológico o científico, en la medida en que puedan existir descubrimientos teológicos, hará que la religión católica deje de ser el único camino de salvación. Pero ocurre que el propio Papa de aquel tiempo asiste a ceremonias religiosas de esas falsas religiones, ora y predica en los templos de sectas heréticas. La televisión difunde por el mundo entero las imágenes de estos contactos que causan estupor. Los fieles ya no comprenden. Lutero apartó de la Iglesia a pueblos enteros. Trastornó a Europa espiritual y políticamente. Al reducir a ruinas la jerarquía católica, el sacerdocio católico, al inventar una falsa doctrina de la salvación, una falsa doctrina de los sacramentos. Su rebelión contra la Iglesia será el modelo que habrán de seguir todos los futuros revolucionarios que desencadenen el desorden en Europa y en el mundo. Después de 500 años, es imposible, como algunos quisieran, hacer de Lutero un profeta o un doctor de la Iglesia, puesto que no es un santo. Ahora bien, si me pongo a leer la documentación católica o las revistas diocesanas, encuentro escrito lo siguiente por la pluma de la Comisión Mixta Católico-Luterana, oficialmente reconocida por el Vaticano. Entre las ideas del Concilio Vaticano II, en las que se puede ver una admisión de los requerimientos de Lutero, se encuentra, por ejemplo, lo siguiente. Primero, la descripción de la Iglesia como pueblo de Dios, idea clara del nuevo derecho canónico, idea democrática y no ya jerárquica. Segundo,
el acento puesto sobre el sacerdocio de todos los bautizados. Tercero, el comportamiento en favor del derecho de la persona a la libertad en materia de religión. Cuarto, otras exigencias que Lutero había formulado en su tiempo pueden considerarse satisfechas en la teología y en la práctica de la Iglesia actual, como el uso de la lengua vulgar en la liturgia, la posibilidad de la comunión en las dos especies y la renovación de la teología y de la celebración de la Eucaristía. ¡Qué gran reconocimiento! Satisfacer las exigencias de Lutero, que se mostró el enemigo resuelto de la Santa Misa y del Papa. Admitir las demandas del blasfemo que decía: afirmo que todos los lupanares, los robos, adulterios y pecados habidos y por haber son menos malos que esta abominable misa. Palabras de Lutero. De tan monstruosa rehabilitación solo se puede llegar a una conclusión. O bien, hay que condenar al Concilio Vaticano II que la autorizó, o bien, hay que condenar al Concilio de Trento y a todos los papas que desde el siglo XVI declararon que el protestantismo era herético y cismático. Bien se comprende que ante semejante cambio de situación, los católicos están perplejos, pero tienen tantos otros motivos para estarlo. A medida que transcurrían los años, los católicos vieron cómo se transformaban el fondo y la forma de las prácticas religiosas que los adultos habían conocido en la primera parte de su vida. En las iglesias, los altares fueron retirados y sustituidos por una mesa, con frecuencia móvil y susceptible de ser escamoteada. El tabernáculo en algunas iglesias ya no ocupa el lugar de honor y la mayoría de las veces se lo ha disimulado en un pilar, a un costado. En los casos en que todavía permanece en el centro, el sacerdote al decir la misa le vuelve la espalda. El celebrante y los fieles están frente a frente y dialogan. Cualquiera puede tocar los vasos sagrados, frecuentemente reemplazados por cestos, bandejas, vasijas de cerámica. Laicos, incluso mujeres, distribuyen la comunión que se recibe en la mano. El cuerpo de Cristo es tratado con una falta de reverencia que suscita dudas sobre la realidad de la transustanciación. Los sacramentos son administrados de una manera que varía según los lugares. Citaré como ejemplos la edad en que se recibe el bautismo y la confirmación. El desarrollo de la ceremonia y bendición nupciales, amenizadas con cantos y lecturas que nada tienen que ver con la liturgia, pues están tomados de otras religiones o de una literatura resueltamente profana, cuando no expresa sencillamente ideas políticas. El latín, lengua universal de la Iglesia, y el canto gregoriano desaparecieron de una manera casi general. La totalidad de los cánticos fue reemplazada por cantinelas modernas en las que no es raro encontrar los mismos ritmos que en las de los lugares de placer. Los católicos se vieron también sorprendidos por la brusca desaparición del hábito eclesiástico, como si sacerdotes y religiosas tuvieran vergüenza de mostrarse como son.
Los padres que envían a sus hijos al catecismo comprueban que ya no les enseñan las verdades de la fe, ni siquiera las más elementales como la Santísima Trinidad, el misterio de la encarnación, la redención, el pecado original, la Inmaculada Concepción. Nace entonces un sentimiento de profunda desazón. ¿Será que todo eso ya no es más verdadero? ¿Será anticuado? ¿Estará superado? Ni siquiera se mencionan ya las virtudes cristianas. ¿En qué manual del catecismo se habla, por ejemplo, de la humildad, de la castidad, de la mortificación? La fe se ha convertido en un concepto fluctuante, la caridad en una especie de solidaridad universal y la esperanza es sobre todo la esperanza de un mundo mejor aquí. Estas novedades no son de la índole de aquellos que en el orden humano aparecen con el correr del tiempo, aquellas a las que uno se habitúa, que uno asimila después de un primer periodo de sorpresa y de vacilación. En el curso de una vida humana, muchas maneras de proceder y hacer las cosas se transforman. Y continúa Monseñor Lefebvre: si yo todavía fuera misionero en África, viajaría en avión y no ya en buque, aunque más no fuera por la dificultad de encontrar una compañía marítima que prestara ese servicio. En este sentido, se puede decir que hay que vivir con la época, cierto, y por lo demás está uno obligado a hacerlo. Pero los católicos a quienes se quiso imponer novedades en el orden espiritual y sobrenatural, en virtud del mismo principio, comprendieron muy bien que eso no era posible. No se puede cambiar el santo sacrificio de la misa. No se pueden cambiar los sacramentos instituidos por Jesucristo. No se cambia la verdad revelada de una vez por todas. No se reemplaza un dogma por otro. Las páginas que siguen quieren responder a las preguntas que se hacen los católicos. Esos católicos que conocieron otro rostro de la Iglesia. Quieren también iluminar a los jóvenes nacidos después del concilio y a quienes la comunidad católica no ofrece lo que tienen derecho a esperar. Desearía dirigirme por fin a los indiferentes o a los agnósticos, a quienes la gracia de Dios tocará un día u otro, pero que corren el peligro entonces de encontrar iglesias sin sacerdotes y con una doctrina que no corresponde a las aspiraciones de su alma. Además, es evidente que es esta una cuestión que afecta a todo el mundo, a juzgar por el interés que le presta la prensa de información general, especialmente en nuestro país. Los periodistas también se muestran perplejos. Citemos algunos títulos como por ejemplo, ¿morirá el cristianismo? ¿Y si el tiempo trabajase contra la religión de Jesucristo? ¿Habrá todavía sacerdotes en el año 2000? Quiero responder a estas preguntas sin aportar a mi vez teorías nuevas, sino ateniéndome a la tradición ininterrumpida y sin embargo tan abandonada estos últimos años, que sin duda a muchos lectores les parecerá nueva.